Hace poco fuimos a un concierto en homenaje a Allende. No sé si supieron que en el auditorio hubo y me llamó la atención. Fíjense, por ejemplo, toda la gente que se concentra en un concierto para Allende, pues se supone que es gente de izquierda, que es gente consciente, que sabe lo que sucedió, ¿no? Gente luchadora, casi todos los asistentes. Y entonces resulta interesante saber que ese sector quizá no se da cuenta que también han sido influenciados y han sido manipulados y han sido estructurados de tal forma que el grupo que quiere transformar a México no pueda, porque también tiene toda esta influencia. Durante el concierto hubo varias consignas para la coordinadora y para López Obrador, en fin, distintos sectores, ¿no? Pero fíjense qué cosa. La coordinadora y todo el mundo aplaude y todo eso, ¿no? Y luego un grupo que estaba hasta atrás, se le ocurrió decir: es un honor estar con el Obrador. Y hubo varias mentadas de madre. O sea, varios chiflidos, ¿no? Y entonces después dicen: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo el pueblo unido jamás será vencido? Pues no se pueden unir dos sectores. Entonces, o sea, si nosotros estamos divididos, que es una de las tareas más importantes de los medios, dividirnos, ¿no? Pues nunca vamos a lograr el cometido. Me gustó mucho que ahorita que llegué vi esa leyenda: si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro, ¿no? Es que no nos unimos. Es que por un lado están los zapatistas y por otro lado están los de López Obrador y por otro está la coordinadora y por otro están los electricistas y no quieren mezclarse. No, yo no soy de López Obrador, yo soy de los electricistas. No, yo soy de acá. No. Cada quien tiene obviamente el derecho de luchar por una causa, ¿no? Pero en un momento dado, cuando se presenta una situación como en la que estamos, de defensa de la nación, pues tenemos que unirnos. No podemos mentarle la madre a otro sector porque ese sector nos cae gordo o porque creemos, es decir, ¿de dónde viene la aversión que estas gentes tienen para López Obrador? Pues también viene de los medios. O sea, ellos mismos han sido manipulados por los medios, ¿no? Ellos mismos, o nosotros mismos, por no excluirme, tenemos ese virus mediático que nos ha hecho divisionistas, ¿no? Es decir, que no podemos unirnos. Esa es una de las estrategias más grandes. Como digo en el libro, miren, el ejército más poderoso que tiene la derecha, que tiene el neoliberalismo y el capitalismo, es los medios. Pero no podemos tomar el libro, leerlo y luego no ejercer lo que ahí leímos. Porque mucha gente es muy teórica, ¿no? Pero tiene la teoría por un lado y la práctica por el otro. Por ejemplo, se informa de que la Coca-Cola hace desmanes y medio, deja a los pueblos sin agua, y llega a un restaurante y pide una Coca-Cola. Es decir, nosotros tenemos que tener congruencia. Y la congruencia viene de que uno es consciente de determinadas situaciones, tiene un juicio al respecto y actúa en función de ese juicio. Entonces, una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Luego, por ejemplo, en ese mismo grupo, que yo lo considero un grupo élite de lucha, las gentes que fueron al concierto de Allende, la considero de lo mejorcito, ¿no? En ese también hubo una porra a Carmen Aristegui. A ver, yo no tengo nada en contra de Carmen Aristegui, la respeto como periodista, me parece una persona pues, que hace su trabajo, pero ustedes saben que Carmen Aristegui es ancla de CNN. Esto no lo podemos borrar.
Es ancla de CNN. ¿Ustedes saben lo que es CNN? Uno de los brazos más importantes mediáticos de los Estados Unidos y del imperio. Entonces, por muy objetiva que ella quiera ser y todo, ella está imbuida, es decir, ese es su patrón. Repito, no tengo nada en contra de ella, pero que en un grupo que se supone que es la izquierda más consciente haya una porra Carmen Aristegui. No, repito, porque no quiero que luego los medios van a decir que no estoy en contra de ella, haga su trabajo y todo, pero nosotros tenemos que tener cierta conciencia, porque la derecha utiliza muchas veces valvulitas de escape. Entonces, como Carmen aborda temas que son interesantes para el país, eso no significa que es de izquierda, que es una línea de izquierda, porque es CNN, lo peor que hay, bueno, peor es Fox, pero es de lo peor. Entonces, bueno, sí, hay que escucharla y todo, y síganla oyendo a las 10 de la mañana y todo, pero no vayan a creer que es un paladín de la revolución. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir, entonces yo veo mucha confusión dentro del sector que está tratando de luchar por nuestro país, porque a pesar de que saben cómo los medios nos manipulan, no llevan esta reflexión a el decir, bueno, ¿y yo cómo estoy manipulada? ¿No? Si uno tiene que decir, a ver, ¿cuáles son los índices que yo tengo para analizarme y saber hasta qué punto yo también estoy manipulada? Traté de convencer a un oaxaqueño que tiene un puestito muy pobre que se llama el Taco Mixe de Oaxaca. Y le dije, mire, estamos recolectando firmas para pedirle al gobierno que nos consulte si nosotros queremos que se modifiquen los artículos 27 y 28 de la Constitución, porque como ningún candidato puso esa oferta, entonces ahora quieren imponer eso y pues no, esa no fue, es decir, los que votaron por esos candidatos no expusieron que iban a cambiar esos artículos, entonces no hay legitimidad, por lo tanto, pues nosotros tenemos el derecho de pedir que eso nos lo consulten, y ya cuando nos lo consulten, ya cada quien dirá si quiere que se venda Pemex o no quiere que se venda Pemex. ¿Y saben lo que me contestó? No, pues yo creo que sí lo van a hacer. ¿Qué es eso? A ver, ¿por qué viene eso? Que mucha gente, esto es la expresión de mucha gente que diciendo, ay, pues van a hacer, de todas formas van a hacer lo que quieren. Eso es parte de la estrategia mediática, que uno se desanime, que uno ya no luche, que uno acepte ya que hagan lo que quieran y uno dedicarse a cuidar su pequeña área de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque nos despolitizan, ¿no? Nos dividen. Es decir, entonces, todas esas cosas de las que yo estoy hablando en el libro, creo que necesitamos traerlas a la realidad para analizarla, para aplicarla y para ver nosotros mismos de dónde viene esa tendencia que tenemos, porque cuando nosotros además hablemos con otras personas, también tenemos que tener la habilidad de decirles por qué es que ellos están pensando así, ¿no? Es decir, cómo nos desvían. Yo misma debo tener muchas cosas en donde estoy expresando algo que viene de toda la basura que me han metido, ¿no? Y es también una de las razones por las cuales ocurre esto es que nosotros podemos estar hoy platicando aquí sobre esto, ustedes pueden leer el libro, pero todo el tiempo, cada minuto de su existencia, están siendo bombardeados en la mente por la desinformación. Entonces es muy difícil
O sea, ojalá pudiéramos tener 50% y 50% del tiempo. No, pero es que ellos tienen el 98% del tiempo de estar diciendo una bola de mentiras, una bola de confusiones, una bola de técnicas, ¿no?, estratégicas, justamente para que nosotros no tengamos posibilidad ni de unirnos, ni de tener identidad, es decir, todas aquellas cosas que están cultivando en nuestras mentes. Entonces creo que es muy importante saber e informarse, pero después de informarse, uno tiene que aplicar, ¿sí? Fíjense que hay una escaleta de cuestiones en psicología que dicen, fíjense, ¿cómo es el devenir del pensar?, ¿no? Entonces, la primera es la memoria, ¿no? Primero uno tiene que acordarse, por ejemplo, el bebé tiene que acordarse que esto se llama mesa. Entonces, la memoria, digamos que sería la escala más baja. Luego está la comprensión, saber que mesa quiere decir esto. Luego está la aplicabilidad, es decir, saber que esta mesa sirve para escribir, para comer, para sentarse, en fin, la aplicación que le puedan dar a ese instrumento. Luego viene el análisis, ¿qué es una mesa? Y lo pueden estudiar desde muchos aspectos, ¿no? Desde la utilidad, desde cómo se construye, en fin. Después viene la síntesis, ¿no? El poder después de ese análisis decir esta mesa en 3 palabras. Y luego viene el juicio, ¿una mesa es buena o es mala? ¿Conviene o no conviene? Para no poner en términos de bueno y malo. Entonces, generalmente las personas tienden a emitir un juicio sin haber pasado por todas esas pasos. Si nosotros ya enjuiciamos algo sin, a veces ni nos acordamos de los datos, ni comprendemos la situación, ni la hemos aplicado, ni la hemos analizado, ni la hemos sintetizado, y nosotros ya estamos emitiendo un juicio, ¿no? Entonces, es ¿perdón? Sí, exactamente, es decir, es un juicio que se emite sin tener todos los elementos que se necesitan para emitirlos, ¿no? Sí, y eso es lo que nos encontramos todo el tiempo. Nosotros muchas veces, incluso dentro de la familia, estamos emitiendo un juicio sobre un familiar o sobre una persona, diciendo que es de tal forma, sin saber siquiera todos los elementos que nos llevarían a tener ese juicio, ¿no? Ahora, existen cuestiones que tenemos que tomar en cuenta en esta época, por ejemplo, las redes sociales, que es otro medio del cual yo no hablo en mi libro, pero que evidentemente está teniendo una fuerza enorme, sobre todo en la juventud. Voy a tomar un atajo primero para hablarles de la juventud. La juventud es la víctima más sufriente de toda esta manipulación mediática. En el concierto de Allende también había algo tragicómico. Los grupos que se presentaron eran de mi edad o más grandes, eran unos ancianitos. Esos eran los grupos de música de protesta. Decía, bueno, y no hay jóvenes expresando en la canción pues toda esta lucha, ¿no? Sí, eso no es decir, claro, los jóvenes durante los últimos 30 años pues han sido sujetos a esta manipulación tan tremenda, ¿no? Entonces, generalmente están despolitizados, generalmente son individualistas, generalmente no tienen identidad o la identidad que tienen es con Mickey Mouse, en fin, la juventud es la que hay que atender, ¿no? Porque todos los que ya estamos en la etapa en la que yo estoy, pues ya casi nos vamos. Y entonces, ¿quién se va a quedar? Los del 68, ya nos vamos a morir. Entonces, y con la cuestión de las redes sociales, que justamente es una herramienta de la juventud,
ahí se cuela todo tipo de basura, ¿no? Es decir, los jóvenes empiezan a dirimir cuestiones que están direccionadas por la derecha, es decir, hay un equipo grande de gente de la derecha que está moviendo las redes, y los jóvenes que en un momento dado pudieran tener una cierta conciencia se ven desviados totalmente, ¿no? Por ejemplo, también esta cuestión de Laura Bozzo, ¿no? Es decir, ¿no les parece que es demasiado tiempo de estar con eso? Es decir, porque lo que se está ahí denunciando, pues es una cosa que sabemos que se hace con un montón de gente, pero fíjense qué distractor más tremendo fue, ¿no? Y que si Aristegui no sé qué, y que si Laura Bozzo dijo, yo ni sabía quién era Laura Bozzo, después me enteré. Pero es demasiado tiempo, ¿no creen que tendríamos que estar hablando de la cuestión del petróleo, de la cuestión de la reforma fiscal, de la cuestión, es decir, ¿por qué las redes estuvieron como 3 días, dale, ahí estaban distraídos, ahí estaban sacando o sea, su pensamiento estaba entretenido en eso, en una persona que completamente no tiene sentido. Es decir, lo más que se puede decir es que quiten a esa señora de la televisión que está haciendo mucho daño, punto, ya, ¿no? Entonces, nos direccionan los temas, ¿no? ¿Cuál es el tema que puede distraer? Eso lo sabemos, estoy diciendo una verdad de perogrullo, es decir, esto ya lo sabemos, bueno, pero no lo aplicamos, es decir, caemos en la trampa. Y estoy seguro que en todas las conversaciones que ustedes tuvieron apareció este tema. Este tema no es lo importante, pero además también dice uno, este problema de esta señora es más importante que el sufrimiento de la gente que está inundada. ¿Por qué no hablamos mejor de lo que esas personas están pasando y qué se está haciendo por ellas? Pero en el sentido, es decir, ¿cuál es el sujeto del pensamiento? ¿Laura Bozzo o los damnificados? Vamos a hablar de los damnificados en todo caso, en cómo están esas condiciones, por qué se dan esas condiciones, es decir, qué es el capitalismo, qué es el imperialismo, por qué llegamos a esos niveles. Es decir, entonces sí tenemos que dilucidar cuál es el meollo del asunto, qué es lo importante, y no que nos dejemos llevar hacia otro camino que no tiene ningún sentido hablar de eso casi. Entonces, otra de las cosas es que yo noto, por ejemplo, ahora se conmemoró un aniversario de Zapata. Hablar de Zapata, ¿ustedes hablan de Zapata en la sobremesa? ¿O de Villa? Es decir, porque esos son nuestros líderes, esos son las gentes que estuvieron luchando porque nosotros tuviéramos patria. Entonces, pues hay que ver qué hicieron, qué dijeron, cómo se comportaron, porque nosotros somos sus descendientes, ¿no? Es decir, nosotros también queremos patria, nosotros también queremos justicia, nosotros también. Entonces, necesitamos saber ellos cómo les fue, qué dijeron, no sé qué, no sé cuánto, para nosotros continuar esa lucha. Pero no hablar de Mancera, porque ese señor no importa. Me estaba diciendo Julio que ahora todos nuestros fusiles los estamos encaminando a Mancera. Mancera no tiene mucha importancia. Es decir, nosotros tenemos que entender cuál es el meollo del asunto. Existe, y de ahí parte todo y de ahí se explica todo. Existe un imperio y existe una oligarquía local. Ellos ponen a los gobernantes para que estos gobernantes gobiernen en función de los intereses de estos pocos. Esa es la síntesis. O sea, ya llegué a ese, ¿no?
Es decir, de memoria, comprensión, aplicabilidad, análisis. La síntesis es, existe una oligarquía mundial que está manejando al mundo en comunicación con las oligarquías locales, ponen a los gobernantes para que hagan lo que ellos quieren y gobiernen en función de sus intereses. Esa es la síntesis. ¿Eso está bien o está mal? Está bien que unos pocos tengan la riqueza de todo el planeta y los demás se vayan sumiendo cada vez más en la pobreza. ¿Está bueno o está mal? Y en función de eso es que yo voy a actuar, ¿no? No nos dejemos desviar. ¿Qué cosa es lo que se quiere con el petróleo? Más allá de los tecnicismos y que sí, no sé qué, y que se… No. Quieren apoderarse de las ganancias del petróleo, porque el petróleo es uno de los recursos más importantes que tiene la humanidad, y ellos recibir las ganancias, manejarlo, y que la inmensa población restante esté en la pobreza y cada vez con menos acceso a la educación, a la salud y a la posibilidad de tener una vida digna. Eso es. O sea, que las ganancias de eso ahora se van a repartir. Y ustedes saben, por ejemplo, yo no sé qué tanto se le ha dado difusión al pleito que tiene Rafael Correa en Ecuador contra Chevron, porque no solamente vienen y se llevan las ganancias, sino que desmantelan el medio ambiente. Entonces, desde hace 30 años que Chevron estuvo en el Ecuador, ha dejado una situación muy grave en el Amazonas, ¿no? Es decir, Correa metió la mano, después de 30 años, metió la mano en el sacón negra de petróleo, que dejaron eso hecho un desmadre. Es decir, entonces no solamente van a venir a llevarse las ganancias, sino que van a venir a desmadrarnos el medio ambiente peor de lo que está. Esa es la situación. Pero no sé cada cuánto, pero creo que cada 5 minutos o cada 10 minutos aparece un anuncio del gobierno diciendo que Pemex no está en venta, ¿no? O sea, como si fuera tan simple la cuestión. Y además no se privatiza, porque ya saben que privatización ahora ya es una palabra satanizada. No es que esté satanizada, es que es Satán. O sea, la privatización es Satán, es decir, es que una persona se apropie de los recursos que les pertenecen a todos, ¿no? Entonces, no se privatiza, nosotros nos vamos a quedar con el cascarón de Pemex. Lo que se va a compartir es la ganancia que eso da, ¿no? Pues, o sea, yo tengo el título de mi casa, pero tú te llevas la renta, ¿no? Es mi casa, ¿no? Sí, pero en lo que yo la rento, lo comparto con otra persona, un extranjero. Entonces es muy claro. Ahora, también hay otra cuestión, es decir, nosotros en los medios no se dice que lo que está sucediendo en México ha pasado, pero infinidad de veces en todos nuestros países. Es decir, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, de veras. Es lo que ha estado continuamente sucediendo. Es decir, son las mismas estrategias, son las mismas técnicas y tienen, desgraciadamente, muchas veces los mismos resultados, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? Bueno, pues así como están nuestros maestros luchando porque saben que a donde va dirigida esa reforma educativa es a la privatización de la educación, igual están en Chile, igual están en España, es decir, en otros países también se está peleando por eso, en otros países capitalistas. Y luego viene la privatización de la salud, es decir, eso ya se ha aplicado. Y la gente ha caído. Hablando de Allende, por ejemplo, lo que sucedió en Chile, sí, pues es muy importante saber qué pasó ahí, porque es lo que ha pasado y está pasando en todos aquellos países que quieren emanciparse, ¿no? Es decir, esto de que infiltran
a personas, pues es una cosa que viene desde el siglo pasado a principios, infiltrar personas que aparentemente están en esa lucha, pero que son violentos, que ocasionan un desmadre y entonces justifican la represión. Eso de veras es ya sabido. Pero la infiltración no nada más está en esta cuestión física, bueno, lo que pasó en el 68, es decir, todas esas infiltraciones, pero la infiltración de la mente es tremenda, porque hay personas de izquierda que no son de izquierda, son infiltrados, y entonces le meten a la gente de izquierda todos aquellos pensamientos que de alguna manera nos dividen, que de alguna manera se prestan a la traición, es decir, van infiltrando. Hay una obra de Pérez Galdós en donde justamente eso hacen, detectan jóvenes luchadores, y los van manipulando para que lleven a la gente a una situación violenta, y entonces que pueda entrar la represión, y entonces la gente en general dice, no, pues sí, si son estos unos vándalos. Eso es una cosa ya sabida, a lo mejor no por todos, pero mucha gente que lo sabe cae en la cuestión de decir, no, es que estos son unos locos, son unos violentos, mira nada más lo que hicieron. Digo, pero no sabes esto, sí, pero no lo asocian. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos disocian? Pues sí, esa es otra de las funciones de los medios, disociarnos. Inclusive en Venezuela, y valga decir que hoy se cumplen 7 meses de la muerte del comandante Chávez, al sector de la derecha les dicen disociados, porque se disocian, ¿no? Es decir, la realidad va por un lado y ellos van por otro. Pero esa es otra de las estrategias. ¿Y cómo nos disocian? Pues nos disocian poniéndonos una telenovela cuando nosotros tenemos un drama en casa que hay que resolver, y un niño al que hay que criar, y nosotros nos ponemos a ver la telenovela y nos disociamos de una cuestión que es muchísimo más importante que ver una sarta de pendejadas, ¿no? Entonces, esto de cómo luchar para evitar esas cosas, primero viene de la cuestión de la conciencia, de saberlo, pero después de ejercerlo, porque si nos fijamos en la conciencia y tenemos aquí un grupo de personas que están muy conscientes de lo que está sucediendo, pero se quedan sin hacer nada, si no, pues sí, es como el del taco mixe, ¿no? Pues sí, yo creo que sí lo van a hacer, no se puede. Ahora, muchas veces hay personas que dicen que una vez que uno sabe algo ya no puede desaprenderlo, ¿no? Es decir, yo no puedo dejar de leer, bueno, a menos que me dé Alzheimer o una cosa así, pero una vez que tú aprendiste a leer ya ves un letrero y lo lees, ¿no? Pero esta cuestión de leer, tomando este ejemplo, es decir, uno puede leer de muy distintas formas, ¿no? Entonces, pueden aprovechar el hecho de que tú ya sabes una cosa, pero la desvían para que tenga otra función que no es la que se debe tener, ¿no? Y una de estas cuestiones es esto de no saber qué es lo importante. Por ejemplo, ¿qué es lo importante de que yo venga aquí a hablar con ustedes? ¿Qué es lo importante? Yo creo que es reflexionar, ¿no? Sí, porque yo creo que mucha de la información que están dando ustedes ya la saben, o más o menos la saben. Pero hay que absorberlo, reflexionarlo, pensarlo, que surjan ideas nuevas, ¿no? Es decir, darle vueltas al asunto, que es la cuestión del análisis, a ver cómo está esto. Porque sí hemos avanzado. Al principio necesitábamos información, ¿no? Pero a lo largo de todo el trabajo del Buzón Ciudadano y de otros grupos que se dedican a reunir gente y hablarles,
Ya hemos trascendido la información, ya mucha, nos falta, eso sí, seguro, ¿no? Pero digamos que ya podemos trascender a la cuestión de analizarlo, aplicarlo, ejercerlo, enjuiciarlo. Sí, sí tenemos que pasar a esas etapas, porque si no nos vamos a quedar nada más sabiéndolo. Ahora, por ejemplo, de información, sí hay una parte que era la que les estaba yo diciendo, que en muchos países del mundo se está luchando por las mismas cuestiones que se está luchando ahorita. Que lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en Perú, hay lucha de maestros también, están los docentes. Y también ahí tendría que haber unión, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cuestión hay que aprovechar la globalización, ¿no? Es decir, o sea, hay otros sectores iguales, ¿no?, que están en eso. Es decir, esta es una lucha global, esta no es una lucha nada más de México. Lo que pasa es que México está más atrasado y en Sudamérica hay países que ya nos llevan un buen trecho de camino andado, ¿no? Es decir, ya están en otras etapas. Pero hablando, por ejemplo, de esas etapas, pues también es muy importante saber qué les está pasando a ellos. Porque miren, si nosotros no estamos unidos, no tenemos plena conciencia y plena convicción de que el sistema es el problema y que el sistema está impuesto por los que ejercen el poder económico, entonces no se va a poder. Sí tenemos que tener muy claro la cuestión de cómo está la cosa. Tenemos que ejercerlo y unirnos, porque lo que viene es muy duro. Por ejemplo, ¿qué es lo que están pasando esos países que ya van más adelantados? Pues tienen lo que le pasó a Allende, ¿no? Allende tenía una aceptación popular enorme, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues sabotearon la economía. Claro, como los empresarios son los que producen alimentos y todo eso, empiezan a sabotear los alimentos, a sabotear la industria eléctrica para que digan, no, es que este sistema no funciona y entonces hay que tumbarlo, y entonces ya la gente se quede mirando que tumban y derrocan un gobierno progresista. Bueno, eso es lo que viene. ¿Ustedes creen que como está el pueblo mexicano ahorita, empieza a tener todas esas cuestiones de saboteos y se va a ir en contra del... Vamos a imaginar, vamos a suponer que la izquierda está en el poder. Y entonces los Estados Unidos, a través de la embajada y a través de la USAID y la ENED y todas las ONGs que tienen infiltradas aquí con los jóvenes para amaestrarlos, comienzan a sabotear. ¿Ustedes creen que el pueblo de México va a decir, pues nada, resistimos y nosotros producimos y nosotros distribuimos y no nos importa que no haya papel sanitario? Porque ese es el colmo. En Venezuela, por ejemplo, ya saben que una de las últimas consignas que dijo Chávez antes de morir, dijo, tenemos patria. Y entonces la derecha, imagínense qué cosa, eso los pinta de cuerpo entero, dijo, sí tenemos patria, pero no tenemos papel sanitario. O sea que es más importante tener papel sanitario que patria, porque para ellos patria no significa nada, ¿no? Pero por ejemplo, es decir, entonces nosotros tenemos no solamente que prepararnos para defender a nuestro país ahorita, no, es que el camino está largo, es ahorita y después y después y después y después, hasta que esto vaya funcionando y realmente haya una transformación. Es decir, sí tenemos que pensar que es una resistencia larga, pero no nada más es una resistencia, es una lucha, ¿no? Es decir, no, porque resistir, bueno, hay que luchar por transformar, pero esa lucha es muy larga y requiere de muchos sacrificios, porque hay un ideal, ¿no? No sé si han oído este pensamiento de Galeano que dice la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? ¿No? Dice, si cada vez que yo me acerco, ella se aleja, y si mientras más pasos dé hacia ella, más se aleja. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, para eso. Y lo que dijo Gandhi, que acaba también de conmemorarse,
la paz es el camino, no es el objetivo, es el camino. Es decir, esa es la lucha, digamos, ese es el camino, el luchar. Ahora, ¿qué es lo que se recibe a cambio de esto? ¿Qué recibimos a cambio de una lucha por transformar el mundo mejor? Sí, pero ¿tú qué recibes? Exacto, sí, es una realización humana que te dignifica, porque se ha perdido la dignidad, es decir, como si la dignidad no fuera un valor importantísimo para vivir, es decir, para yo vivir y para presentarme en cualquier lugar y para saludar a alguien, yo necesito tener ese sentimiento de dignidad, porque si no hay infelicidad. O sea, uno tiene que sentirse valorado primero por sí misma. Es decir, no, yo soy una gente decente, yo soy una gente que opta por la justicia, que opta por la verdad, que opta por la libertad. Eso es muy importante que uno lo tenga. Se resiste lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, las gentes a las que torturan y se aguantan y todo, ¿qué creen que lo sostiene? Un sentimiento de dignidad, de que no se doblegan, porque eso les da más que el dolor que le puedan infligir, ¿no? Entonces es muy importante valorarse y decir, soy una gente decente, soy una persona que trata de ser justa, veraz, y que lucha por el bienestar de todos, no nada más mío. La clase media, por ejemplo, tiene ese horrible, que además de que yo creo que el pueblo de abajo es más noble y está mucho más orientado que la clase media. La clase media es un target tremendo para el imperio, porque miren, saben leer, pueden obtener sueldos más o menos para vivir. Entonces, no quieren ser pobres, ellos quieren ser como el de arriba, tienen esa falsa esperanza, ¿no? Y entonces no quieren perder estatus, entonces no quieren que nada se mueva y que los pobres sigan siendo pobres, porque yo ya no soy pobre, yo soy, ¿no? Y entonces es un objetivo, la clase media, muy poderoso, que casi siempre está de parte de la derecha. Y es la que podría tener el poder de lucha muy significativo. Es la que se deja manipular por Televisa, el que compra las revistas estas de quién, para ver qué princesa se casó y tuvo un hijo real, porque los demás no somos reales. Entonces, justamente es la clase media la que podría en un momento dado tener una fuerza de cambio tremenda, y por eso es el objetivo de los medios, para que sea la que se alía con ellos y a quienes le ponen como modelo Slim, o ser como Slim, o ser como, no sé, una actriz popular. O sea, les ponen, o sea, gente de quinta, ¿no? Porque, digo, la cuestión moral de estas personas es de quinta. Es decir, nosotros tenemos que saber que la mayoría de las personas que ejercen el poder en México son una gentuza. Esa es la gentuza. No la que va al Zócalo a protestar. No, la gentuza es la que se está llevando 600,000 pesos mensuales, mientras hay una cantidad enorme de gente que no tiene para comer. Esa es la gentuza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto nosotros, cuando vamos a ver a alguien que está muy bien vestido en una oficina muy grande, nos sentimos intimidados? Yo ya no, pero bueno. No, es una persona inferior en términos morales. Todos somos iguales, pero hay gente que moralmente es inferior. Ellos son inferiores moralmente, porque el poder que tienen lo ejercen
cometer una serie de delitos y para ser delincuentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, la mayoría de los banqueros, no me refiero a los empleados del banco, que esos nada más son esclavos, me refiero a los dueños de los bancos, pues es una gentuza, ¿no? Ellos siempre ganan. Ellos defraudan a sus esos y el gobierno los rescata. ¿Por qué el gobierno los rescata? Pues porque está puesto por ellos. Así es bien fácil, ¿no? Si yo pongo a una persona que va a hacer lo que yo quiera y pues me rescata, me da el dinero que yo quiera, y yo cada vez me vuelvo más rico y la gente se vuelve más pobre y eso me vale gorro. Bueno, estas cosas que ustedes saben, hay que tenerlas todo el tiempo presentes. Porque si no, los medios empiezan a jalarnos y ya nos olvidamos del meollo del asunto. No hay mucho que discutir, es decir, hablar del petróleo, más allá de los tecnicismos, porque entonces se meten en la cuestión de que si el contrato, que si no sé. No. El principio bajo el cual se rige esta modalidad es que los extranjeros y la oligarquía nacional se lleven las ganancias que pertenecen al pueblo para programas de salud, de educación, etcétera, ¿no? De vivienda, en fin. Ahora, otra de las cuestiones que dicen es, no, pero es que de todas formas se lo roban. Bueno, pues hagamos que no se lo roben. Pero como la solución no es dárselo a otros, para que se lo roben otros, extranjeros además. No. Si aquí se lo están robando, bueno, pues transformémoslo. Pongamos refinerías nosotros y nosotros seamos los beneficiarios de los dividendos de la renta petrolera, ¿no? Sí, pero estas cosas que dicen la bola de locutores, que son unas cosas, unos loros asquerosos y que están emitiendo opiniones verdaderamente de quinta, es si la gente lo oye y se lo apropia. Y como no piensa ni lo analiza ni nada, luego lo repite. Y cree que él está pensando eso. No, él no está pensando eso, se lo inyectaron. Entonces, una de las luchas que nunca debiera detenerse es contra los medios. Y recordar que los medios son ellos, es decir, los ricos son dueños de esos medios. Entonces, cuando nosotros les reclamamos a ellos, les estamos reclamando su naturaleza. Mucho he dicho, es decir, esa es su naturaleza. Nosotros les reclamamos que digan mentiras. Y ellos, si contestaran honestamente, dirían, ¿cómo vamos a dejar de decir mentiras si para eso fuimos construidos? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No pueden los empresarios y la gente rica ser dueños de los medios. Los medios tienen que pertenecer a la sociedad y cada sector de la sociedad tiene que tener su medio para expresar su versión. Es decir, tendría que haber una televisión de campesinos, de profesionistas, en fin, que cada quien tuviera acceso a esto que es de todos, ¿no? Para que todos se puedan expresar ahí. Si no pueden ellos ser dueños de eso. Qué bueno, está disfrazado que es la concesión, no, que la concesión nos la den a todos los sectores de la sociedad y entonces los estudiantes tienen su televisora y su radiodifusora y los profesionistas y los campesinos y los obreros y todos los sectores que conforman la sociedad. Entonces, una de las luchas es que los medios no pueden pertenecer a un señor rico, tienen que pertenecer a la sociedad. Eso es importantísimo, porque el ejército, más que los infiltrados, los soldados, la policía, que por cierto están entrenados también por el imperio para que repriman a sus pueblos, más que eso, los medios son lo más poderoso, porque atacan la mente, y la mente es la que nos mueve a actuar. Entonces ellos atacan a la mente y la preparan para que actúen en contra de sí mismo y a favor del poder económico. Así es la cosa. No debemos dejar de tener eso muy presente en nuestros coloquios. Ese es lo que tiene que regir, es decir, por dónde va la cosa.
¿Me explicó? Es decir, tiene que ser así, porque si no, la lucha es muy endeble, ¿no? Es decir, los jóvenes que ahora están luchando, en primer lugar, son pocos. Y en segundo lugar, que no deja de, que también puede ser el primero, no hay una convicción labrada desde el nacimiento, sino que de repente se dieron cuenta. Y no, nosotros tenemos que estar educados y aculturizados, es decir, nosotros tenemos que leer mucho. Se necesita estudiar mucho, oír mucho, justamente de toda esta teoría que en un momento dado, ejerciéndola en la práctica, nos va a llevar uno. Por ejemplo, hay gente que se queda en que no, pero ya viste que la Unión Soviética cayó. Bueno, en la Unión Soviética nunca hubo socialismo. Sí, cayó, pues sí, fue un intento valiente que le sirvió mucho a Rusia. Pero que ya, es decir, no trascendió porque no ejerció el socialismo, nunca, ¿no? Pero hay que saber qué les pasó, por qué llegaron a eso, por qué China ahora está cambiando, es decir, qué les pasó, porque todas estas luchas son muy valiosas. China no sería China, lo que es ahorita, si no hubiera sido por Mao, porque ya hubiera sido partida en miles de pedazos por un imperio y que se está apropiando sus cosas. China es lo que es por Mao. ¿Qué es que se cometió? Sí, todas esas cosas. Sí, una revolución es una revolución. Y en el cambio ocurren muchas injusticias y muchos sacrificios. Es una revolución, un cambio. Y todos los cambios pues implican muchas cuestiones que no están bien. Pero que quedarse en cómo están las cosas, pues es mucho peor, porque ni siquiera se avanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo importante de estos coloquios o de estas reuniones es que nosotros realmente reflexionemos sobre lo que ya sabemos y le vayamos aumentando información, ¿no? Seguir indagando, porque bueno, las redes, en el que estábamos hablando de eso, las redes sociales en donde está la derecha actuando y metiendo los temas y alebrestando a la juventud para que se ponga a hablar de cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, pero también es un instrumento que nosotros podemos usar para lo contrario. Es decir, el Internet es la gran cosa, es una herramienta. Si la toma la derecha es una herramienta nefasta, pero si la toma la izquierda y nosotros empezamos a meternos y a enviar mensajes que de alguna manera puedan difundirse entre los jóvenes y todo eso, pues es importante también tomarla. Así como digo que debemos de tomar la televisión y tomar la radio y tomar todos los medios, pero también el Internet, hay que tomarlo. Hay que tomarlo para difundir las ideas que nosotros tenemos sobre cómo transformar este país y no permitir que se vaya al abismo y que perdamos al país, que perdamos la nación, la soberanía nacional. A veces hasta creen que es una palabra fuera de moda, ¿no? La soberanía nacional, la soberanía, ser soberano, el pueblo soberano, eso es una cosa muy importante, ¿no? La patria. No es una palabra fuera de moda. Es como si dicen que la madre está ya fuera de moda. No, las madres siempre están de moda, si no nacen los hijos, ¿no? Entonces, que nos quiten el vocabulario. Bueno, en el libro están todas las técnicas que utilizan y todo eso. Yo, por eso muchas veces un joven que me dijo, ya leí su libro, le digo, pero apréndetelo de memoria. No nada más lo leas. ¿Por qué? Pues porque por el otro lado sé que te están diciendo una bola de cosas y muchas veces gente que ha leído el libro de repente me dice algo, ¿y qué no leíste el libro? No te lo puse ahí en el libro, pues apréndetelo bien porque ahora te tengo que estar repitiendo. O sea, sí realmente hay que estudiarlo, a ver esto, ¿no? Y si tienen una duda, porque yo no digo que tengan la verdad absoluta, si tienen una duda, investiguen lo que es otra de las grandes cosas, es decir, que leí tal cosa, ¿quién lo está diciendo?
¿no? Había el otro día que fuimos a lo de Allende, mi hija me estaba diciendo sobre una cuestión de Pinochet y de cómo Prats había salido, bueno, en fin. Y entonces le dice, no, porque mira, resulta que 2 días antes pasó esto y eso y esto otro. Y lo primero que le dije, ¿saben qué fue? ¿En qué fuente lo viste? ¿Lo viste en Wikipedia? Porque Wikipedia está plagada de mentiras y de cosas sesgadas completamente a la derecha. ¿Cuál es la fuente? Eso es lo primero que tenemos que investigar. ¿Quién lo está diciendo? Porque además, no solamente, y si no sabemos quién es ese que lo está diciendo, investiguemos sobre ese, y este quién es, porque podemos llegar a que es agente de la CIA. Entonces es muy importante saber quién dijo eso. Porque a partir de que nosotros sabemos quién dijo eso, también sabemos cuál es su objetivo, ¿no? Si te lo dice una persona de derecha, si te lo dice una persona de izquierda, ya sabes cuál es el camino que toma. Esta cuestión que dicen que los periodistas deben ser objetivos, no pueden ser objetivos, eso es una estupidez, es decir, nadie puede ser totalmente objetivo, porque es parte de un sujeto, y ese sujeto va a enmarcar la parte de la realidad que quiere. Desde que tú tomas una imagen de que partes de un marco, ¿no? De referencia, que es en lo que tú crees, que es tu ideología. Entonces, si nosotros aquí nos podemos a tomar una foto a este parque, cada quien va a tomar un aspecto diferente. No es objetivo, ya está dirigido, porque es muy distinto que yo tome esos basureros a que yo tome un niño que va corriendo. Totalmente, parte de una ideología totalmente diferente y tiene un propósito diferente y está expresando algo diferente sobre este parque. Entonces es muy importante que ustedes investiguen cuál es la fuente, quién es esa persona o quién es ese consorcio, qué es lo que, hacia dónde le tira, para entonces ver si lo que está diciendo puede acercarse o no acercarse a la realidad, ¿no? Porque además otra de las cosas es que todos son acercamientos a la realidad. Nosotros casi no podemos tener una visión de la verdad absoluta, porque no tenemos ni siquiera los sentidos para captarla desde todos los puntos de vista. Entonces tenemos que tener la mayoría de los puntos de vista, ¿no? Y saber que lo que estamos tratando es de acercarnos más o menos a la verdad. Y para terminar, miren, por ejemplo, el ejército mexicano es uno de los actores más importantes para nuestra lucha. Pues nosotros podemos luchar, pero si el ejército no está concientizado, si el ejército está entrenado por el imperio y por el poder económico y político, pues lo que va a hacer es reprimir al pueblo, como ha sido la historia de casi todos los países sudamericanos, ¿no? Sí, en El Salvador, bueno, en todas partes, ¿no? Entonces es muy importante que los miembros del ejército, fíjense, yo antes pensaba, hasta me caía gordo, ¿no? Eso de ser soldado, y ahora lo valoro mucho, eso me lo enseñó Chávez, ¿no? Es decir, no, la misión del ejército es enormemente loable, porque sacrifican su vida, pero la idea es que para proteger al pueblo, o sea, esa es su misión, proteger a la patria. Pues es muy buena profesión, digo, es muy enaltecida, muy noble, ¿no? Un cuerpo que se dedica a defender la patria, a defender al pueblo, y que da su vida por ello, ya sea porque lo ataquen, ya sea porque hay una inundación, ya sea porque hay un terremoto, o sea, por lo que sea, sale el ejército a defender a los ciudadanos, pues es la gran cosa. El soldado tiene que ser muy ponderado, pero resulta que nosotros no lo ponderamos porque sabemos que muchas veces no hace eso y que están metidos con no sé cuánto, y además también los desprestigian, y además están entrenados por el imperio porque les dicen que a la chusma y a los comunistas hay que matarlos, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí hay que dignificar al ejército, porque sin el ejército no se puede nada. Si el ejército no tiene conciencia, ¿no?
pues tampoco se podría. Nada. Sí, todo esto, todas estas cuestiones de cómo transformar a nuestro país, hay que pensar en muchas cosas y platicarlas y hablarlas y debatirlas. El debate popular es la gran cosa, es decir, es politizar a la gente, decir, no, la política es cosa nuestra porque atenta a nuestra vida privada, inclusive, ¿no? Y además de la colectividad, no ser individualistas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos debatir todas estas ideas de si el ejército, de si lo que pasa en Sudamérica, de nuestra historia, miles de temas mucho más importantes que Laura Boza, créanmelo. Platicarlas y platicarlas para que entonces nosotros podamos ir agrandando la masa consciente. Lo que necesitamos es que seamos más gente consciente. ¿Cómo hacemos? Pues hablar con ellos todo el tiempo, para que vayan interesándose en estos temas, ¿no? Se vayan debatiendo y nosotros podamos ir sumando personas, que no es que todos seamos iguales y pensemos lo mismo, no, pero que todos tengamos un objetivo que es transformar a México para que sea un pueblo más feliz y que esté satisfecho en sus necesidades básicas. Eso es lo que queremos, esa transformación. ¿Sí? ¿Alguien puede oponerse a que todos tengamos, como decía Bolívar, la mayor suma de felicidad posible? ¿Todos? ¿Alguien se puede oponer a eso? Pues sí, hay gente que se opone. Bueno, hay que convencer de que eso no es lo que corresponde a una raza que pretende ser digna y superior en el planeta. Y sobre todo, ahorita que digo planeta, defender al planeta, porque si no nos estamos destruyendo hasta la propia casa. Estamos agarrando a batazos a nuestra propia casa. Entonces, todas estas cosas, yo tiro ideas, ¿no? Para que ustedes debátanlas, reflexionenlas, agréguenle, vean, es muy entretenido cuando uno se relaciona con la gente, ir detectando qué le pasa, por qué dice eso, ¿no? Platicarlo con él, como yo les digo, lo del concierto, de los del Taco Mix y de gente que me encuentro, decir, inmediatamente mi conversación no nada más es por encimita, sino que hay que analizarla y saber por qué está diciendo eso, ¿no? Y ya entonces vas encontrando cosas y es más divertido que leer la revista ¿Quién? Mucho más, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido una charla que les haya dado algo. Muchas gracias. Buenas tardes. Usted, doctora, nos dio muchos ejemplos de Venezuela, de Ecuador, en fin, y a mí me remontó a otras épocas quizá. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no sé si fue Goebbels el que decía, un concepto que se repite mil y mil veces se convierte en una verdad, es lo que pasa con lo que estamos viviendo. Y actualmente también yo estoy un poco así, sin saberme poner en un lugar real de qué pasa con Estados Unidos la semana pasada, que los republicanos decidieron una situación y, ¿cómo se llama? Obama está en una situación totalmente opuesta. Entonces, yo sí quisiera que usted nos diera su criterio para ubicarnos. Gracias. Sí, sí, la cuestión de Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos, como lo decía, ya me moví. Ya me moví. En Estados Unidos pasa lo mismo. Acuérdense cuál es la regla. Una oligarquía que pone gobernantes, ¿no? Es lo mismo. O sea, vámonos al mismo esquema que les di. Ok. Entonces, ¿qué pone? Los republicanos ganan sus puestos porque los dueños de Halliburton, de todos esos, los ponen. Entonces ellos tienen que abogar son los lobbies, ¿no? Por esa gente.
Los demócratas están en la misma, no crean que los demócratas son diferentes. Aquí hemos dicho que los republicanos son muy malos y los demócratas son los menos malos. Miren, son como 2 milímetros menos malos, no mucho. O sea, entonces esos republicanos que pues tienen sus lobbies, ¿no? Y tienen su gente que los pone y que les dice por lo que deben de votar. Y los demócratas tienen los suyos. Bueno, y Obama pues es el títere que pusieron y ahora lo pusieron negro para que vieran que ya estaban muy democráticos y está resultando exactamente lo mismo. Pero bien nada más la preparación que lo ponen negro y además le ponen el Nobel de la Paz, ¿no? Que ya verán en mi libro para lo que sirven los Nobeles, pero bueno. Y entonces resulta que se invade Libia y quiere invadir Siria y quiere invadir Irak. Bueno, es un guerrerista igual que Bush, nada más que Bush lo decía de frente y con sonrisa diciendo que es por humanidad quiere meterse a matar más sirios. Es decir, imagínense nada más lo absurdo del argumento, que en Siria se está muriendo mucha gente y que para parar eso va él a entrar a matar a más. ¿Ustedes le encuentran la lógica a eso? Bueno, entonces Obama es el títere, pero Obama pues obviamente debe tener algo de conciencia, ¿no? Y entonces lo que quiere es aumentar el techo de la deuda, porque ya Estados Unidos está en quiebra, porque el capitalismo tiende a irse a la debacle, porque no se puede, el planeta no tiene recursos infinitos, ¿no? Entonces, el techo de la deuda quiere subirlo para poder sacar adelante todos sus compromisos, ¿no? Y los republicanos están en contra de que se aumente el techo de la deuda porque entonces Estados Unidos se va a endeudar todavía más. Es decir, pero en realidad, ¿qué es? Es una lucha de poder en la oligarquía que tiene cada quien sus intereses y además la tendencia es a cada vez hacer más delgadito al Estado, porque justamente el capitalismo lo que quiere es que el Estado no tenga control de nada, que los deje a ellos cometer la mayor cantidad de delitos sin que el Estado se meta a regular nada de eso y que nada más se dedica a pagarle a los barrenderos. Bueno, ahora ya no hay ni siquiera dinero para pagarle a los barrenderos, porque ya se lo acabaron, y que generalmente son inmigrantes, ¿no? Y entonces, bueno, Obama está luchando por poder tener dinero para pagarle a los funcionarios y como no lo tiene y los otros no aprueban que se aumente la deuda, es una bronca bastante fuerte, ¿sí? Porque entonces se endeuda más. Pues sí, pero tienen que endeudarse más porque si no, la gente no recibe su dinero, sus sueldos y además se acaba el trabajo, entonces de por sí ya hay un desempleo, ya hay muchos millones de estadounidenses en la pobreza, pues se va a aumentar esto, ¿no? Y como allá la mayoría de las cosas hay que pagarlas, ¿no? Entonces, pues la situación es muy grave y yo creo que de todas formas van a terminar por aceptar yo creo, porque si no está cancelado el gobierno, ahorita está cancelado el gobierno, se cerró el gobierno, quebró el gobierno, ¿no? Entonces, seguramente pues van a recular a cambio de que Obama no ponga un sistema de salud que había puesto para asistir a los más pobres, que se llama Obamacare, digamos es un programa para echarles la mano a la gente que no tiene derecho a la salud, y entonces como los republicanos, bueno, no quieren que la salud sea pública, entonces, o sea, siempre es privatizar la salud y la educación, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Para ellos ganar de ahí. Entonces, y estaba diciendo ayer la Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que además, curiosamente, esta mujer, y ustedes verán en el libro, que generalmente el Banco Mundial está dirigido por un estadounidense y el Fondo Monetario por un europeo, pero los gringos han metido y han infiltrado tantos cerebros que Christine Lagarde, sí será muy francesa, pero fue criada en Estados Unidos y educada por ellos, que es muchas de las cosas que hacen, ¿no? Entonces, pero Christine Lagarde lo que estaba diciendo es que si Estados Unidos se derrumba, el mundo entero le meten un coletazo bárbaro, es decir, es a todos, ¿no? Eso es lo que sucede con los imperios.
pero ¿saben qué? Ya que caigan, ya que se convierta en un país decente, en un país democrático realmente. Estados Unidos podría ser un gran país, el pueblo norteamericano podía ser, estar en otra situación y no tener esa arrogancia. Sí, ya, bueno, pues eso es lo más que sé, no te creas que sé tanto de eso. Perfecto. Buenas tardes. La pregunta era sobre lo que dijo, la solución, por ejemplo, que daba de hacer que hagamos nuestras propias fábricas, pero ¿cómo sería eso? Porque no veo cómo. No es algo muy sencillo de responder porque sí tiene varias cuestiones, pero mira, por ejemplo, hay un programa en Sudamérica de gente que así tengas 2 metros cuadrados, ahí cultivas verduras, ¿no? O produces algo, ¿no? Y lo comercias o lo vendes dentro de la propia comunidad. Es decir, la propia comunidad, o sea, tender a que la propia comunidad produzca lo que la comunidad requiere y cada quien, digamos, desarrolla un sector diferente, pero que no sea la cuestión de poner una empresa, ¿no? Y tener empleados y tener la cadena de distribución y hacer todo, que es lo del capitalismo, a tener un programa de producción más social en donde el poder popular sea el que ejerza para que la sociedad se organice económicamente. No es algo muy en lo que yo sepa mucho, pero digamos que la gente tiene que comenzar a proveerse de lo que necesita como comunidad, ¿no? Entonces, esto del programa de los hidropónicos de Chávez será que cada quien en su jardín o en su terraza o en donde sea plantara y cultivara algunas verduras, algunos alimentos, y unos hacen pan y otros hacen no sé qué, y entre la comunidad misma empieza a distribuirse para que cuando los poderosos traten de sabotear al pueblo, quitándole los alimentos, el pueblo de alguna manera tenga una cierta fuerza en donde puede proveerse a sí mismo de los satisfactores que necesita, ¿no? O sea, que eso el Estado tendría que tomar providencias, que es lo que está haciendo ahorita Venezuela, ¿no? Es decir, tratar de que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la población, porque si no sabotean todo y entonces para crear descontento en la población, ¿no? Sí. Nada más una observación respecto a la reforma energética que mencionabas. Que mañana, por favor, no vayamos a decir que está todo planchado y que ya así va a ser, como los comentarios que hiciste. Que no vayamos a decir que ya está todo planchado, vaya. Mañana. No vayamos a comentar eso. ¿Sí? Que ya está todo arreglado, que ya no es cierto. No es cierto, sí. Sí, lo importante del comentario es que no, la lucha sigue, o sea, nada, no está todo planchado, está muy difícil, nada. Al revés. Y las firmas y todo. Precisamente, doctora, compañeros, sacar firmas, al invitar a los mítines o a las marchas, acudimos a gente, a personas, para decirlo pronto, que ven y les gusta Laura Bozzo. Entonces, no tenemos mucho tiempo para, a lo mejor ni tampoco la capacidad para hacer una larga exposición. Yo le quiero preguntar, ¿qué efectos tiene que nosotros solo usemos una etapa de estos
estamentos que nos dio para llegar a la conciencia y al análisis de la situación que vivimos. Vaya, los invitamos usando algún ejemplo de la memoria, de lo que nos ha sucedido, o simplemente una sentencia como resultado de un análisis. No procuramos mucho o no tenemos tiempo de convencer y de crear conciencia, pero sí les pedimos la firma, sí los invitamos y acudimos a gente, y esa es otra preocupación, sería la otra pregunta, que la dignidad no les preocupa mucho. La dignidad no les preocupa mucho, pero creo es posible que pues vamos a decirlo en estas palabras, que de la escoria humana que nosotros somos, no recurriendo a la dignidad, pero sí recurriendo a un incentivo o un sentimiento de frustración como motivación para que inicien una reflexión o participen en un acto de lucha. La pregunta es, ¿no tendrá efectos reversibles para nosotros? Muchas gracias por la respuesta. Mira, la cuestión de las firmas es muy sencillo y apela a la dignidad, porque realmente ahí no tienes que echarte tanto rollo, lo único que tienes que decir es, no te gustaría que te consultaran a ver si Pemex se vende o no se vende, o sea, y estás apelando a la dignidad, es decir, le estás diciendo, oye, pueden hacer lo que se les dé la gana o te gustaría que al menos te preguntaran, ¿no? Eso es nada más refiriéndome a la cuestión de las firmas, ¿no? Pero mira, la cuestión de convencer, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de debatir y de dialogar y todo. Lo importante es que tenga toda la información y toda la conciencia. Eso es lo importante. Y y cada quien tendrá su estilo, habrá gente que eche rollos muy largos, habrá gente que nada más diga una sola frase y esa mueva al otro, ¿no? Para decir qué pasa, aquí algo tengo que hacer, o en fin, es decir, hay gente que apela a ejemplos concretos, ¿no? ¿No te parece tal y tal cosa? En fin, cada quien tendrá su estilo de convencimiento. Nosotros lo único que tenemos es nuestra expresión para hacerlo, pero lo que se requiere es que sí estemos muy informados y muy conscientes, porque hay veces que viene del otro lado el argumento y nosotros tenemos que estar muy preparados y además muy pacientes para decirles, no, mira, tal y tal cosa, que es una de las cosas de las que yo padezco, que no soy tan paciente y entonces me enojo y pierdo. Sí, muchas gracias, doctora. Como usted dice, o sea, es lo mismo, ¿no? Estados Unidos, de hecho, solamente tiene un partido, ¿sí? Porque se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos. Ahora, en relación a los republicanos, tiene un ala fuerte que es el Tea Party, o el partido del té, para la compañera. O sea, son dos etapas. Primero, el Obamacare, que pues el señor de alguna manera, y además está aprobado por el Congreso, ¿sí? Pero al ver qué pasa, pero aquí la mentalidad de los republicanos y parte de los demócratas es que no intervenga el Estado, ¿sí? En nada, ¿sí? Y ese es el modelito que nos quieren poner, que el Estado
benefactor que conocimos se retire, porque según ellos, ¿sí?, la mano esa invisible de la que hablaba Adam Smith, pues lo arregla todo, y no es cierto. Por eso se dieron revoluciones también, y debemos entender eso, que lo que estos señores quieren es que el Estado se retire de operaciones que supuestamente a ellos les concierne, a ese 1%. Y para ese 1% sobramos en el mundo 6,000 millones de gentes. Y si no, ahí están las pruebas. Irak, Irán, Afganistán y bueno, México es parte de ahora con todas estas matanzas que ha habido, ¿no? Pero independientemente de eso, yo algunos, la gran mayoría, les acabo de pasar, y a lo mejor usted sí nos pudiera decir en relación a las mentiras estas, las reformas que México necesita, urgen, no puede esperar, ¿no? Entonces, con ese propósito de informar, yo les he pasado un reportaje, una columna del señor Carlos Fernández Vega, más deudas para la prole. Suárez Copel, La Hereda, otro par modernizador. Aquí viene una serie de funcionarios que están relacionados con empresas y que fueron parte del gabinete y estuvieron en Pemex y están en otras empresas, y eso, con toda esa información que tienen, como el otro artículo que les pasé, eso es traición a la patria. Hay que entenderlo así, ¿sí? En la otra, que va en relación con temeridad mayor de John Sachs Fernández, pero como dice la doctora, que no se quede aquí la información entre nosotros. A propósito, siguiendo la idea de un amigo, viene gente de provincia, y en provincia luego no les llega la información, porque si aquí tenemos un parque y afortunadamente podemos conversar, en provincia es diferente, ¿eh? En provincia no los dejan porque está completamente metido la oligarquía a través de los gobernadores. Entonces, yo quisiera que, de ser posible, ya saben, sacar copias y a los paisanos que vienen, a nuestros hermanos, darles copia para que se enteren, de ser posible, y juntar pues, las firmas que podamos. Gracias. Sí, nada más comentar eso de que sí, bueno, lo que aquí se quiere imponer es sí, adelgazar lo mismo, adelgazar al Estado, que el Estado ya no regule nada y entonces la oligarquía que pueda hacer lo que quiera. Es decir, de eso es de lo que se trata, ¿no? Aquí le paso el micrófono ya a Raquelito. Hola, maestra. Yo le iba a preguntar, bien, en la mañana estábamos oyendo, yo oigo Radio Ciudadana, entonces ahí dijeron que cómo es posible que en Chiapas haya 16 escuelas que lleven el nombre de Victoriano Huerta. No lo podemos concebir. Entonces mis nietos de 11 y 9 años me preguntaron, abuelita, porque yo oigo la historia todos los días de México, de 11 a 12 de la noche en Radio Centro. Y están pasando exactamente ahorita la vida de Porfirio Díaz. Pero ya ha pasado eso de Plutarco, de lo de Madero, todo eso ya pasó. Entonces ellos oyen y dicen, abuelita, ¿cómo es posible que pase eso? Pregunta, a ver, que te diga alguien que sepa más. ¿Por qué están esas escuelas con el nombre de Victoriano Huerta? 16 escuelas en Chiapas, ¿cómo es posible? A ver si me puede informar para que yo les diga a ellos. No, pues no sabía, me has dejado con la boca abierta. 16 escuelas se llaman Victoriano Huerta. No, pues... Bueno, acuérdense que aquí hicimos la propuesta de que les cambiemos los nombres a los parques públicos, como se llamaba Parque Miguel Alemán y le pusimos José Refugio Menes. Recuerden, se llama José Refugio Menes, cartero que dio su vida
por la defensa del gremio de los trabajadores postales. Entonces, agarren una calle, adóptenla, una escuela, adóptenla y cámbienle el nombre. Yo no podría estar en una escuela que se llame Victoriano Huerta, o Díaz Ordaz, ¿sí? O Miguel Alemán, pues yo me sentía incómodo. ¿Cómo se llama el parque donde estás? Se llama Parque del Cartero. Se llama Parque del Cartero y me vale sombrilla y así prefiero llamarle. Entonces, hay que hacer eso, hay que invitar a toda la gente que cambiemos los nombres. Así como se llama este parque, ¿cómo se llama? José Refugio Méndez del Cartero, o sea, es del Cartero, fue un cartero. Entonces, así se va a llamar, no se va a llamar Miguel Alemán. Y que para la gente que no, pues no lo conozco, ese parque Miguel Alemán. ¿Sí? Cambiémosle, ellos nos borraron de las, nos arrebataron el triunfo electoral y han masacrado, y nosotros vamos a borrar de la historia. Sí, órale. Gracias, buenas tardes. Maestra, una pregunta. ¿Cómo romper, en una síntesis, por favor, de la charla que generosamente nos ha dado, cómo romper las cadenas que nos impone el enemigo histórico y que ejerce hacia nosotros, imponiendo lo que usted nombra el dominio mediático? Pregunta concreta. Segundo comentario, en la manifestación de hace 15 días, Andrés Manuel dijo una frase que se me quedó: apaguen la televisión que los deja turulatos. Así lo dijo. Sí, muy bien. Les pido de favor a los que están participando que escuchen a sus otros compañeros, que no, porque muchos llegan, participan y luego se van y ya no escuchan ni siquiera la respuesta. Quédense, escuchen, respeten a los demás. Esto es parte de la cultura que nos han impuesto, es decir, el hecho de que el ponente es al que hay que escuchar porque él es el que tiene el status quo mayor y los demás no. Es decir, eso es otra de las cosas, es decir, aquí todos somos iguales, porque a lo mejor hay otro tema en donde ella sabe más que yo y entonces le paso el micrófono y ella nos habla de eso, ¿no? Es decir, aquí, es decir, la igualdad es muy importante, pero ejercerla en todo, ¿no? Es decir, lo que los compañeros tienen que decir también es importante porque es su punto de vista. Y a lo mejor no les podría parecer a lo mejor muy interesante porque no venían a escuchar él, pero en lo que él dice, ahí hay otra cosa. Y para poder debatir, nosotros tenemos que escucharnos. Pero ahí esa parte qué bueno que se dio porque es bien importante. Es decir, todos tenemos derecho a expresarnos y a que se nos escuche. Y a lo mejor hay gente que no está muy entrenada para hablar. Démosle el chance de que se entrene y tengamos paciencia y escuchémosle. De veras, porque si no, no vamos a aprender a debatir, que es una de las herramientas más importantes para crear conciencia, un poco respondiendo al compañero de qué hacer. ¿Qué hacer? Es estudiar, difundir y crear conciencia. Así se rompe. Chávez dijo, unidad, lucha, batalla, victoria. Unidad, lucha, batalla, victoria. Sí, la cuestión de la unidad, así unos luchamos mediante una vía, otros mediante otra, pero al final tenemos que unirnos todos, ¿no? Y ¿qué estabas diciendo? Esto de que no importa que sea, lo que decía el compañero, que ya sabemos que es priista o que es panista o que no importa, porque es una semillita que estamos, o sea, por lo menos alguna vez ese priista, alguien le dijo sobre esto y se queda algo, ¿no? Es decir, no nos desanimemos porque no le interesa o porque es panista, porque es priista, no. Hay que decirle que sea una vez y a lo mejor después en un taxi
otro le dice, y entonces se van sumando y entonces el otro empieza a dudar. Sí, pero si de plano ni siquiera le entramos, por lo menos para que sea su primera experiencia, iba a decir muy malo, pero... Sí, bueno, Edgar. Antes que nada, doctora, gracias por sus palabras. Bueno, si me ayudan, esto va a ser un pequeño juego. Díganme, ¿estamos más tiempo en la inconsciencia o en la conciencia? ¿Cómo creen que nos comportamos a lo largo del día? Inconsciencia, ¿qué más? Bueno, pues me adelanto para decir que yo creo que es en la inconsciencia. Inconsciencia del acto de caminar, de contestar, de lavarse las manos, de correr para agarrar el camión, de responderle a un extraño. Entonces es la inconsciencia. Bueno, yo creo que ahí está el nivel de lucha que se le llama el nivel subliminal. Yo quisiera preguntarle a la doctora, ¿cuál será el nivel de la lucha, en el que damos la lucha como comunistas al mundo práctico? Yo lo redacto de la siguiente manera. Doctora, ¿se podrá definir un territorio de lucha para defender nuestras ideas? ¿Se podrá definir un territorio de lucha para defender nuestras ideas? Sí, bueno, nuestro territorio de lucha es todo. ¿Cuál es el territorio de lucha? Todo el que tenemos, todo sobre el que accionamos, sobre el que sentimos, sobre el que hablamos. Es decir, ese es nuestro territorio. Nuestro territorio no tiene límites, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar, que bueno, de lo que hemos tratado hoy es un poco de crear conciencia, ¿no? Y de quitarnos la mala influencia de los medios. Nosotros podemos crear conciencia si estamos con nuestro nietecito de 3 años. Es decir, infundiendo valores, hablando de la verdad, no, eso quién sabe, o sea, dejándolo libre de que se mueva, de que invente, de que enseñándole, es decir, toda nuestra actitud, digamos, para transformar al mundo en un lugar en donde haya valores, en donde haya solidaridad, en donde haya amor, es decir, es todo el tiempo, es constante, ¿no? En todas nuestras relaciones podemos ejercer esos valores en los que creemos y a través de los cuales se va a construir un mundo mejor. Como decía Allende, entonces se abrirán las amplias alamedas por donde pase el hombre libre para construir un mundo mejor.